Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del internet. Y hoy estamos local, porque tenemos a Miguel Rodríguez Casellas encarnado, en otras palabras, aquí presente en persona, en carne y hueso. Y a nuestro invitado, que lo vamos a presentar inmediatamente, Félix Jiménez. Bienvenidos ambos, es lo primero que quiero decir. Qué bueno estar con ustedes hoy. Esto es una maravilla, directamente desde Piñones, no desde Australia hoy, porque llevo un ratito allí. Nada, estoy aquí maravillado, o sea, llevo 4 minutos de encontrarme con ustedes antes de empezar este show y ahora la ansiedad que tengo es cómo proyectamos esta emoción, esta intensidad en vivo y a todo color, digo, dentro de lo que permitan las ondas radiales. Así mismo, y precisamente dentro de lo que permitan los medios, y de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar de los medios, los miedos, a la misma vez jugando con esa palabra, ¿no? Queremos hablar de periodismo en tiempos de crisis y de gula neoliberal. Y yo sé que eso suena bien grande así. Suena católico. Sí, bueno, como que hoy es miércoles de ceniza, sí, imagínate. Así que, ¡boom! Carnaval ayer, miércoles de ceniza hoy. Pero seguimos pecando. Así que queremos darte la bienvenida, Félix, porque nos parece que eres una persona que nos puede hablar muy bien precisamente de los medios, de los miedos, del deseo dentro de todo eso, ya que estábamos hablando de pecado, y del periodismo hoy en tiempos de crisis en el mundo, pero también en Puerto Rico, porque me parece que estamos viviendo tiempos críticos en ese espacio. Así que, bienvenido. No, gracias a ustedes. Aquí siempre un día en que hay cenizas y carne por todas partes. Miércoles de ceniza, pero también Miguel está encarnado, así que me alegra mucho estar aquí hoy. Me encanta que estemos jugando, digamos, con estas palabras que a la misma vez nos hace, digamos, rearticular discursos y pensamientos. Y mira, anoche yo iba a decir hoy nos levantamos con una noticia, pero realmente anoche nos desvelamos con una noticia fuerte, porque sorpresiva de alguna manera para algunos que miramos desde afuera y no estamos adentro, digamos, del gremio de los periodistas, y es, para hablar en concreto, la noticia de la compra de Noticel por yo le llamaría un conglomerado, ¿no? Un grupo de inversionistas que parece que están bien montados, uh-huh. Y que representan, uno pensaría, por personas muy conocidas, por lo menos en Puerto Rico, y lo voy a decir con nombre y apellido, Miguel Ferrer. La marca Miguel Ferrer, sí. Exactamente, que es una marca ya que representa en todos los sentidos, tanto en su imagen como en sus acciones, pues esa gula del capital financiero. Impunidad. E impunidad también. Y entonces que sea, digamos, uno de los protagonistas, digamos, de esta inversión, pues llama mucho la atención. Y también Noticel, porque uno tiende a ver a Noticel como un medio que, si bien no es el medio más alternativo del planeta, sí era una alternativa diaria dentro de lo que era la hegemonía obviamente del Nuevo Día. Y El Vocero, que son, digamos, los periódicos que se leen en papel. Sí. Y como una alternativa digital. ¿Qué opinión o qué primeras reflexiones? Yo sé que esto apenas acaba de pasar, no ha habido demasiado tiempo para uno hilar fino sobre el tema, pero ¿qué te trae a la mente, digamos, esta situación? A ambos, ¿qué ustedes creen de esto? Pues mira, Juanqui, te podría decir que lo primero que pensé cuando vi esto, y creo que te lo he comentado antes, es la gran fatiga que existe en el periodismo puertorriqueño
de adelante, de atrás, de arriba y de abajo. Yo creo que los comentarios de los colegas periodistas, de todos los colegas que vi, denotaban esa fatiga, ese miedo, pero lo que no vi por ninguna parte fue ira. Todo el mundo se sentía, o de una forma u otra, que Noticel era parte de ellos. Porque se supone que en Puerto Rico y en el mundo la palabra el concepto de medio alternativo te logra rápidamente un cariño especial porque crees que eso está fuera de los tentáculos de cualquier conglomerado. Pero realmente sabemos, no solamente anoche, sino antes de eso, que eso no es cierto. Así que para enmarcar esto, la fatiga y el cansancio y el miedo del periodismo de los periodistas puertorriqueños vienen de mucho más atrás, no solamente después de esto. Ayer lo que pasó fue que se concretó algo que se venía viviendo hace mucho tiempo. ¿Qué significa alternativo y medio alternativo en realidad? Claro. ¿Hasta qué momento hemos puesto todas las canastas y hemos apostado en que algo fuera de lo que sea el establishment en estos momentos nos va a proveer al alma, a la vida, al corazón, verdades o infinitas gracias cuando se compara con la prensa tradicional? ¿Es realmente esa diferencia todavía temible? ¿Es temible todavía pensar que puede haber esa diferencia? Esto es lo que nos hace pensar, bueno, cualquier cosa puede ser agarrada, sometida, comida, como el Pac-Man. Sí, waka, waka, waka. La gula. La gula que estás hablando. Porque ese es el mercado. Y queremos mantener el periodismo fuera del mercado en este momento y realmente eso es imposible. Un periodista, un productor, un camarógrafo sabe que es parte, un PEG de algo que funciona estrictamente sin ellos también. Sí. Nadie se siente en estos momentos como en décadas pasadas, no solamente aquí sino en Estados Unidos, intocable. Todo el mundo puede ser cambiado, vendido como jugador de béisbol o de baloncesto. Realmente el periodismo yo lo estoy viendo más como un deporte. Tú adquieres, tú puedes vender, tú tienes sponsors, tú puedes trade la comodidad de ser un pequeño medio con prestigio y convertirte en quién sabe cuán grande un medio con falta o mucho más prestigio o quizás con ninguno. Como lo que ha pasado todavía no se ha efectuado. Es decir, no vamos a saber todavía cuáles van a ser los cambios. Claro. Pues de eso no puedo hablar. Pero el sentimiento es que la fatiga de todo el mundo y los miedos se exacerban, pero nadie demuestra lo enfogonado, la ira y el dolor que siente cuando estas cosas pasan, porque habían puesto mucha confianza en eso que se llama alternativo. Sí, ¿no? Y también yo creo que la narrativa esta del empresarismo y del empresarista, que sobre todo hay unas generaciones un poco más jóvenes que las mías, que se sienten tan atraídas a ese discurso, se ve un poco la falacia también o las limitaciones, digamos, de ese espacio o de esa alternativa discursiva de voy a ser empresario y de momento me voy a ubicar al margen de toda fuerza, de toda influencia, de todo poder político. Y yo creo que aquí también nos ponemos muy vagos muchas veces, dependiendo de figuras de individuos en particular y de poniendo en ellos la confianza, la fe y toda la apuesta a que ellos son los que van a salvarnos, a que ellos van a narrar la historia como ocurre o los eventos como ocurren. Y aquí se nota la limitación de eso. Realmente, el empresarismo, o sea, esa iniciativa individual, esas figuras titánicas, heroicas, mesiánicas que vienen a salvarnos, no existen. O sea, la alternativa que queda aquí, si acaso, es la solidaridad. O sea, si queremos existir al margen del mercado o de las presiones del mercado, se tiene que dar desde una red afectiva y de honestidad que no está en una figura individual. O sea, una figura individual
individual bajo esta historia de éxito, y detrás de todo el hipsterismo de éxito, lo que se oculta es una misma historia. Yo voy a ser chiquito y después me voy a convertir en grande. Exacto. O voy a vender mi producto, mi marca, mi prestigio a los grandes. Y lo que yo encuentro que, y yo en eso, mira, Félix, sí, o sea, como vivo fuera de Puerto Rico, no tengo pelos en la lengua en articular mi desprecio y mi odio. O sea, yo lo digo abiertamente. O sea, a mí me molesta particularmente entre todos los empresarismos los que se me ubican en la marca alternativa, progresista, para después jalar duro. O sea, y yo no voy a hablar de nombres, yo no voy a poner apellidos ni nombres aquí en la tabla, pero que cada cual entienda. Porque creo que uno de los problemas grandes de la crisis que hay ahora es que no hay un bloque alternativo, inteligente, solidario, oye, y honesto. Porque esa es la palabra mágica del día. O sea, y la honestidad, todos cometemos errores, no hay que ser perfectos, no se trata de moralismo, pero la honestidad como meta y como intención yo creo que tiene que estar adelante. Y aquí, mínimamente, deshonestidad. Usamos la marca progresista para vender y vendernos. Y a mí, como audiencia, cero. Yo buscaré otros medios. Ese no va a ser. Y Miguel, aquí se jaló duro, se jaló bien duro, como tú dices, porque realmente lo que se vio anoche no era la compra, la venta, no era la adquisición, era la transacción. ¿Quién había adquirido? En estos momentos no se está hablando del periodismo ni del producto, se está hablando de cómo esto es como un steamrolling, que alguien viene y puede nuevamente adquirir con su fama, su dinero, quién sabe para qué, este medio que no era alternativo en tanto en cuanto supo darse a mejor postor. Y estaba en el casino apostando como todos los demás. Exactamente. Entonces nosotros nos reducen a lectores. Yo me veo una estadística de 5.700.000. O sea, de momento, perdóname, o sea, es un insulto, yo creo que descarado también a la categoría del lector. O sea, el lector deja de serlo y se convierte en un mero número con el que se canjea publicidad barata con la cual alguien quiere vivir mejor a costa de una situación terrible. Y acuérdate, Miguel, que ya está la palabra lector, está mal vista, porque la palabra que es consumidor. Exactamente. O sea, ya realmente no estamos... Nadie nos cuenta como lectores ya. Nos cuentan como consumidores. Y no se habla de noticias tampoco, ni de medios. El término que utilizan es otro. O sea, esto del lenguaje de la publicidad y las relaciones públicas se ha metido en el periodismo. O sea, y define el periodismo ahora mismo. A mí me molestó mucho el comunicado de prensa, que comenzaba con la hilera de nombres y la formalidad de una adquisición y no de una transacción emocional. Claro, transacción emocional. Porque eso es lo que es esto, una transacción emocional. Nos ha dejado a todos de esta forma porque hay emociones involucradas en los periodistas quizás más que en otras personas, pero en todo el mundo. Y lo que dice Miguel, que gracias a Dios que utilizan la palabra lector. ¿Quién lee? O sea, ¿realmente estos medios alternativos están provocando una vuelta a leer o es consumo bajo el nombre o el brand que se quiere en ese momento? Esto va a ayudar muchísimo para el branding y el lanzamiento a mayor escala de Noticel. Pero, y esa efectividad que se sentía con esta marca que era más pequeña, más dulce, quizás más agraria, menos comprometida con el vacío. Y la historia fundacional de los periodistas que se salen del gran medio comercial contra ese Goliat, o sea, este David y Goliat, este escenario que todos nos comimos como estúpidos, o sea, perdóname. O sea, entonces yo sé, van a venir, o sea, me puedo imaginar el sector apologista de siempre diciendo que, pero ya están gritando, ya están censurando, ahí está Miguel desde un altar moralista criticando a esta gente, él simplemente está echando para adelante, ese es el empresarismo por rico. Los voy a mandar al infierno a todos desde ahora preventivamente, porque de verdad, o sea, si a eso se reduce la discusión en Puerto Rico, o sea, si la meta es que individualmente progresemos, olvídate, quédense con el país porque país no tienen, o sea, lo van a perder, o sea, y si la única meta posible es la historia de éxito de un individuo, o sea, eso no importa realmente, o sea, y no deberíamos verlo de otra manera que no sea, bendito, una gran pérdida, o sea. Son palabras de un miércoles de ceniza. Y de alguien definitivamente molesto, y lo reconozco. Y lo que me pone a preguntar es, bueno, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda realmente independiente por ahí, alternativo, si esa es la palabra que vamos a usar? ¿Qué queda? O sea, realmente podríamos contarlo con la mano si es que queda algo. Y uno se pone a pensar y uno podría decir, bueno, es que es imposible, pero no. Habría que volver y siguen con la machaca de que siguen mirando España, etcétera. Pero es interesante cómo en España sucedieron cosas parecidas cuando ya no aguantaban más el periódico El País y cómo lamentablemente El País de alguna manera pues obviamente se ha transformado en otra plancha, digamos, fotuto. Un fotuto neoliberal
Salvo, obviamente, algunas excepciones dentro, tal vez, algunos suplementos culturales que sigue habiendo una calidad envuelta, pero realmente vemos cómo el país que fue ya no es. Y periodistas han decidido crear periódicos nuevos, digitales, críticos, manteniendo una independencia, me parece a mí, real, o por lo menos que se ve en la calidad del contenido, que, bueno, está funcionando. O sea, que obviamente sería injusto comparar una realidad con otra así de la nada, pero sí creo que no es tan simplemente como decir, bueno, no se puede, es imposible. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de medios, miedos y gula neoliberal en tiempos también de crisis con Félix Jiménez. Félix, estábamos hablando precisamente de las alternativas y de que es posible, tal vez o tal vez no, aquí en Puerto Rico sí ha sido posible en otros lugares cuando hay crisis neoliberal y cuando hay crisis de periodismo. Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué se tiene que dar? ¿O qué se está dando en Puerto Rico que no conocemos? ¿Es posible alternativas a un periodismo, digamos, corporativo como el que cada vez más se está dando y vacío? No sé si podemos utilizar la frase crisis del periodismo, porque el periodismo nunca está en crisis y siempre está en crisis. El periodismo vive en crisis porque eso es lo que es el periodismo. Yo creo que cómo yo me comporto cuando toda la narrativa del país es crisis y cuánto yo la asumo y cuánto la han asumido los periodistas. Creo que lo hemos asumido de una manera muy visceral. Nos hemos creído tantas crisis que hemos creado sobre las crisis que existen. Ahora, sobre el mercado del periodismo, tengo que hablar del periodismo como mercado. Okay. ¿Cómo es posible que yo, como periodista, un periodista, 2, 5, 7, vayan a intentar hacer un medio nuevo, un medio completo, cuando todo está regalado? Yo tengo un problema bien grande con lo que se regala. Yo con los periódicos gratis, con todo lo gratis, porque a mí la posibilidad de que alguien trabaje para que no sea esa última transacción un esfuerzo del lector. Si alguien no se esfuerza por pagar por algo, no lo está respetando. Es que aquí hay muchos periódicos gratis y quedan realmente 2 periódicos pagados. Realmente. Eso cambia el mercado, porque ya no existe un mercado. Existe una empresa que puede vender y el resto que no puede vender, o que ha decidido que su modelo de mercado es: yo te lo regalo y tú haces con eso lo que te dé la gana. La responsabilidad del consumidor, que ya no estoy hablando del lector, porque no se habla del consumidor, es consumir. ¿Y cómo? Pues yo puedo consumir la calidad de algo, pero para yo consumir esa calidad tengo que pagar por ella. Como diría mi, a lo mejor me caen chinches, pero yo creo en pagar. ¿Tú crees en pagar? Sí. 30, 55, 40 centavos. En poder tener ahí algo en lo que tú has contribuido. Y yo creo que también los medios alternativos cometen ese error.
pensar que todos los datos va a ser un hit y luego en algún momento tú no puedes cambiar tu modelo económico porque, señores, hay modelos económicos hasta en los alternative news sites. Seguro. Tiene que haberlo. Por supuesto. Y creo que en Puerto Rico eso no se ha ensayado de una manera correcta. Los medios tradicionales también han tenido muchísimos problemas, del New York Times hasta otros, cuando entran al mercado, y es mainstream, cuando entran a las redes. Y en Puerto Rico, aparte de Noticel y otros pocos ejemplos, no ha entrado con pujanza, no ha entrado con realidad. No se ha creado todavía, creo yo, ese empuje que podría tenerse en este momento en que no hay quote unquote alternativas de carne y hueso de papel. De papel. Y mientras el papel se vaya difuminando, el contenido quote unquote que se va a recibir va a ser gratis. Por eso entiendo de esa manera por qué Noticel está aceptando esto. Porque es una manera de preempt lo que tiene y saber que el futuro puede estar asegurado. Y en los próximos años yo no creo que va a haber una vuelta a los medios que no son alternativos. Al old media, sí. A televisión, a radio, a periódico. La vamos a ver. Y con los libros está ocurriendo. Con los libros, con el vinil, con los discos. Eso viene. ¿Por qué entonces lo alternativo se convierte en el establishment? Cuando sabemos que ese medio Noticel, que tiene que ver con lo no material, va a tener que hacer muchísimo para poder competir cuando de nuevo se restablezca el mercado del periodismo visto, escrito y tocado y leído y sazonado y tinta y papel de la materialidad. Esa materialidad va a regresar. Está regresando. Es que yo veo en esta movida unas ganas, un interés de asegurarse de que el futuro existe en un momento en que nadie sabe si va a existir. Se han salvado, se han salvado. Pues sí, ¿para qué? No sabemos. Quería un poco moverme de tema, un poco todavía continuando en la prensa. O sea, siento que en el panorama norteamericano eleccionario, cada 8 años se da como una especie de giro paradigmático en cómo se construye, digamos, la candidatura, cómo se administran las opiniones, las subjetividades, los análisis y demás. Recuerdo, pues, la ya famosa candidatura de Obama, su primer cuatrenio, cómo fue una campaña que se describió como innovadora, redes sociales y todo lo demás. Claro, son 8 años de esto y vemos cómo en el panorama Trump, Hillary, Sanders por el otro lado, Trump y los demás, hay que decir, Hillary y Sanders tienen dos nombres claramente antagónicos y enfrentados. Te quiero preguntar cómo tú ves, qué giros pudieras observar en la manera como esas candidaturas se van construyendo desde el punto de vista de pues las reconfiguraciones de medios, la prensa donde está hoy, donde estuvo hace 8 años. No lo tengo claro. Sé que eres experto y miras estas cosas con cierta suspicacia y como que un lado casi de pronóstico, ¿no? De que ves patrones antes que el resto. No, te adjudicamos eso y muchísimo más. Y tengo o sea, yo desde que pensaba guiando, ¿no? Por ahí, por la Roosevelt, quiero llegar allí a tiempo, quería hacerte esta pregunta. O sea, ¿cómo tú ves ahora mismo, en algo que se está desencadenando aún, cómo tú ves la influencia o los nuevos giros en los medios de comunicación en la manera como estas campañas se están construyendo, incluyendo Trump, Hillary, Bernie y los demás? Pues te voy a decir esto francamente. Yo en el 88 estaba en Nueva York y yo cubrí en esa época y antes también, estaba cubriendo la campaña de Jesse Jackson, of all people. Anda. Y luego pues también el alcalde Dinky, etcétera. Esa época de la política estadounidense y neoyorquina. ¿Qué te puedo decir? Que de ahí hasta el 2016, esta es la campaña electoral más vana, mejor hecha para un candidato y la peor campaña para la prensa. La prensa ha cometido todos los errores salvajes que puede cometer la prensa, especialmente sabiendo que hay decenas de consultas, porque no quiero llamarle de todas maneras, como se hizo ayer en New Hampshire, algo más serio que consulta,
que va a ir cambiando poco a poco porque hay muchos candidatos, porque la prensa decidió que uno de los de ellos, Donald Trump, era la historia. Y no podemos olvidarnos que aquí la prensa decidió que Donald Trump era uno de los de ellos. Liberal o conservadora, Donald Trump es uno de los de ellos. Quisiera decir nosotros, pero no quiero incluirme. No. Es uno de los de ellos y es Trump sobre, al lado, a la derecha, encima de todo el mundo. La prensa toda, desde CNN, ABC, NBC, Fox, bendito, pobrecito, todo, al hacer eso se convirtieron en la historia. Si tú te fijas bien, la historia no ha sido Trump, es la reacción de la prensa hacia Trump. Y cómo Trump y la prensa se han instalado en una casita de matrimonio muy rica, que puede darte muchos ratings, o sea, muchos hijitos mutuos. Y poco a poco, ¿cómo eso se va a desencajar? Yo no quiero decir que Trump va o no va a ser el candidato. Me parece que hay que saber que quedan muchas más primarias, que Kasich hay que mirarlo muy bien, que posiblemente la persona que gane no sea Trump, pero eso es otra conversación. Sobre la prensa anoche, por ejemplo, en New Hampshire, lo que hizo fue maravillarse de que existiera otra persona fuera de sus escogidos que pudiera estar sobre Rubio y todo, porque ya era Christie contra Rubio, habían hecho estas peleas, habían estado toda la semana anunciando algo que no pasó. Así que es la gran ganadora. Era un triángulo que ya estaba hecho. La ganadora y la perdedora de cada una de estas intervenciones ha sido la prensa. Porque Trump, Hillary y Bernie no tienen nada que ver cuando faltan 36 o whatever que sea que faltan. O sea, están comenzando. El coito no ha comenzado. Esto es solamente seducción. Y me duele mucho que sea tan importante hablar sobre la seducción cuando quién sabe qué criatura va a crear ese coito. Que llega después, para hacer una palabra un tanto más throwback. pero ya desde que se decidió que Trump iba a ser el be all and all, los ratings han subido. La fama de cada una, Fox logró lo que quería, CNN logró lo que quería, ratings, sube el número de anuncios, sube la paga de anuncios, y sí, eso es una consideración para hacer todo esto. Y Sanders Hillary, ¿cómo tú ves ese otro relato y la función de los medios? O sea, está el argumento de que los medios están apoyando la candidatura de Hillary Clinton y que es obvio, y que Bernie se ha construido a partir de redes sociales, de contactos indirectos. O sea, esa es un poco la historia oficial. A mí me ¿Cómo parece tú ves que eso? lo mejor que ha pasado es que se haya dicho que la prensa está a favor de Hillary y que se haya demostrado que la prensa habló solamente 10 minutos sobre la campaña de Sanders mientras hablaba qué sé yo cuántos, porque eso te crea el candidato que más se queda a tu corazón. El problema mayor es que es una mujer contra un hombre de 64 años y él es el underdog de todas partes, por su edad, por su etnia, porque él no es un hombre del Partido Demócrata, él no es demócrata, señor. No, llegó tarde. Sí, ha corrido siempre como independiente. Él no es demócrata. Es que le quedan tantos problemas al partido Demócrata que hasta los republicanos deben estar clapping que el tipo ganara esta y las que le falte. Hillary tiene un gran problema y a mí no me extrañaría a mí no me extrañaría que esto fuera la segunda gran derrota de Hillary en 8 años. La segunda gran derrota. No. Tiene todos los elementos ya, huele a eso. Y la prensa, de cierta forma, ya hasta lo quiere. Sí. La han construido, sí, exageran el nivel de villanía. Yo no creo que la prensa estaba a favor de Hillary at all. No. Yo creo que había mucha gente que conoce a Hillary, desde George Stephanopoulos, todo el mundo es amigo de Hillary. Y entra Bernie, el cual nadie conoce. Así que es un poco, vamos a proteger a los nuestros, y ahora poco a poco están abriéndose hacia la posibilidad de este hombre que viene de allá arriba, del norte, que no conocemos, que puede ser socialista, y que desde Saturday Night Live hasta Anderson Cooper han bienvenido en las últimas semanas. Y le han hecho un gran daño a Hillary en el timing de poner a Bernie ahora, cuando ya la han descartado.
Su turno fue hace semanas, ahora es el turno de Bernie. En el momento más importante de la campaña, el turnaround. Y de la República de Vermont también. De la República de la Maple Syrup. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de miedos, medios, en el medio gulas y crisis neoliberal y crisis del periodismo. Y fíjate, algo que dijiste es importante, ¿no? Esa narrativa de la crisis que de alguna manera también nos acorrala. Uno la sigue reproduciendo y se crea y es parte de esa crisis y a veces no sabe ni para dónde mirar. Y yo creo que eso lo vemos también en el periodismo local, en la prensa, sobre las diferentes noticias que aparecen, porque también son noticias duras. Y un poco con eso quiero hablar de otra noticia que nos ha caído así de repente, aunque no es que nos sorprenda grandemente porque uno sabe que se vienen planificando cambios estructurales fuertes y con la supuesta junta que viene por ahí, militar, perdón, financiera, federal. Control fiscal. Sí, pues lo que se escucha sobre la educación y sobre todo ahora con los cambios que supuestamente va a haber en la universidad, pues me gustaría también que comentaras de eso, ¿no? La universidad pública y privada, los diferentes cambios que supuestamente se van a dar. ¿Cómo tú ves la situación? Que también sabemos que siempre has estado muy atento a las discusiones sobre la academia, tanto privada como pública, tanto aquí como en Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esto que se habla de unos supuestos cambios que van a haber en la universidad y qué efecto tiene eso? Obviamente, tú estando también tanto adentro como afuera de la academia. A veces más adentro y a veces más afuera. Exactamente. Pero la verdad es que todos aquí. Antes de hablar de la academia, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuánta gente de sus amigos de Facebook ustedes creen realmente que ayer, digamos, leyeron el comunicado de prensa sobre la compra de Noticel? ¿O cuántos saben lo que realmente es un bonista? ¿O cuántos realmente piensan leerse el no informe sobre lo que van a hacer con la Universidad de Puerto Rico? ¿Cuánta gente está pasando como very well read? Porque solamente consume el segundo en que dice esta noticia me interesa y le voy a dar share. Y tenemos ahora mucha más gente que no sabe absolutamente nada de nada, pero se autoriza para aprender sobre todo. A mí eso me preocupa. Pues, ¿cómo yo voy a hablar con alguien que se enteró de algo y que comentó sin saber? Y los tiempos de crisis logran eso. Que todo el mundo tenga tanta prisa por criticar la crisis y criticar la crítica. Sí. Que sabemos que esto pasaba antes, pero no como ahora. Yo no puedo creer, tanto en el caso de la UPI como en lo de Noticel, que yo vea ayer todos estos comentarios acabados de poner 7, 8, 15 segundos después que se puso la noticia, cuando lo que querían decirle, mira, esto es lo que yo pienso y a mí no me interesa la noticia. ¿Qué está pasando? Pues antes de que pase algo con la academia, tenemos que saber que los medios se están comportando muy mal, porque aparentemente no le están dando nada ni a los consumidores que consumen el Facebook, pero consumir Facebook no es consumir la noticia que sale en ella. Si tú quieres ver tu nombre y los muchos likes, esa es otra estructura que me debería causar pánico, mucho temor. Pues si el narcisismo es lo que se está vendiendo en el Facebook, perfecto. Pero entonces, ¿qué nos queda? Antes de entrar a la universidad, ¿cuánta gente sabe lo que va a pasar o no va a pasar? ¿Dónde está la información? Yo quiero ver el informe real. O sea, ¿qué me puedes dar a mí en un país en que no existe ni siquiera
un informe auditado de las finanzas, yo no puedo hablar de las finanzas de Puerto Rico. Claro. Yo puedo autorizarme a hablar de lo que otra gente dice de ellos, pero el punto es, Juanqui, Miguel, que cada vez es mucho más difícil hablar sin la información que te puede autorizar a hablar. Pero Félix, del mismo modo, ¿no crees que una universidad que responde a la misma narrativa de crisis, aunque sea percibido de una forma superficial y sin la base de evidencia con la cual podamos comentar, una universidad que decide implantar medidas, que habla de si voy a fusionar o no voy a fusionar, que juega con el miedo, con la desesperación, con la preocupación, con el sentido de que pueden venir cambios, no sabemos qué son? O sea, una universidad que también juega a ciegas, porque no tiene el cuadro económico del país entero, simplemente hereda la instrucción de la legislatura de que hay una crisis, y como buen instrumento del Estado, porque la universidad no es una excepción al Estado, perdónenme, en Puerto Rico es una extensión del Estado, dominada por el Estado y por el partido que está en el gobierno. O sea, es una universidad que responde a la obediente instrucción o responde obedientemente a la instrucción de que tiene que reconfigurarse, no porque tiene una lógica interna que piensa que hay que adecuarse al país, a los tiempos, a lo que sea, sino porque le dan una instrucción concreta de que hay una crisis que no sabemos qué es, porque nadie sabe realmente matemáticamente de qué se trata. Tienes toda la razón. Sí. O sea que es cierto, los medios promueven una especie de comentarismo aficionado, sin base, pero es que la prensa igual no está reportando responsablemente las cosas, pero también es que las fuentes, o sea, el gobierno mismo, y sé que es un cliché de los mismos bonistas y de la gente que no nos quiere mucho, de decir que el país y el gobierno no es transparente, de que falta transparencia y bla, 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 pero parece que es una realidad, Félix. O sea, que nosotros no sabemos realmente, o sea, nos hemos comido el argumento de la crisis, pero no sabemos en dólares y centavos realmente de qué se trata. Hay una crisis en un cloud, y si tú crees en el cloud, crees en la crisis. Pues puedes creer en el cloud de la crisis, pero realmente, ¿cuál es la real crisis en estos momentos de la UP? Diferente al año pasado o hace 2 años, ¿cuál es? O hace 10. I really want to know. Si nadie me dice, yo puedo hablar de lo que yo creo, o de lo que yo creo que sea bueno para la UP, o puedo inventarme, mira, pero no lo puedo decir, no lo puedo reportar si alguien no se hace responsable. Decirme, esto es lo que pasa. Pero, por ejemplo, Félix, se usan mucho las crisis económicas para decir que la universidad tiene que ser más utilitarista, que su enfoque tiene que ser más dirigido a profesiones que tengan cabida en las necesidades económicas y de desarrollo, bla, 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 de Puerto Rico. O sea, y sí es una realidad que sin tener claro, pero usando el argumento de la desesperación económica, se dice que todo lo que es humanidades, análisis, bla, 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 todo eso hay que eliminarlo. Y ese es un guión que uno ha visto antes. O sea, sobre eso sí podemos comentar. Sí, y sobre los profesores sin contrato, con contratos cortos, a tiempo parcial, sin plaza, digamos, permanente, ni mucho menos. Obviamente la permanencia murió en el 80, como dicen por ahí. Es más fácil hablar de los contratos cortos y de la falta de permanencia porque no es privativo de Puerto Rico. Exacto. No es parte del neoliberalismo, es un esquema hacia la educación. Y va a tocar aquí porque está tocando en todas partes y duele que ese va a ser ese problema, pero se lo está preguntando toda la universidad en todas partes. Oye, pero el Fideicomiso de Ciencias y Matemáticas de Tony García Padilla, ese sí tiene dinero y monta incubadoras de investigación y todo el lenguaje neoliberal está ahí presente. Ese no está en crisis, parece. Toda esta necesidad de decir que las humanidades ya no deben existir o quitarlas o cambiarlas o eliminarlas, tienen que ver también con que esto ha trickle down a muchos analistas, periodistas, comentaristas en televisión, radio y prensa que están haciéndose eco de esas palabras. Desde una persona, para tirar un nombre un tanto pintoresco como Jay Fonseca, hasta otros nombres como pintoresco, pero de otra clase, como de pintoresco, como Pablo Roca, han dicho que se necesita mucha más idea y que hay que realmente acorralar a toda esta gente que está haciendo humanidades, porque ¿a dónde va a ir la economía de Puerto Rico? O sea, cuando tienes una persona que es leída por 500,000 personas y está en radio y televisión, o sea, como este hombre, Jay Fonseca, que dice que es parte de los medios, y él dice que todo el mundo que estudia matemáticas y ciencias, porque aquí las humanidades no son nada, ya el problema de la universidad se convierte en un problema de la prensa también. Seguro. O de la gente que dice que es prensa. ¿Sí? Que va un poco más allá, que se está hablando de la universidad sin estadística, la gente que no sabe absolutamente nada, que cree que eso no es importante. Y volvemos a tu pregunta. Si yo puedo hablar de la Universidad de Puerto Rico, yo puedo creer que los campuses, a lo mejor, los recintos son muchos, puedo decir sí, puedo decir no.
puedo decir, mira, aquel se podía cerrar, aquel no. Pero ¿cuál es mi base para yo decirlo? Y pueden decirlo ellos, Félix. Si no están no lo pueden decir ellos, pero tampoco lo puedo decir yo. O sea, es como pasa con todo. Falta una o dos piezas del puzzle y tenemos que aguantarnos ahí. Hablar sin tener la información. Pero entonces habría que suponer que las decisiones administrativas, dado que no hay números ni base material, se dan bajo una base ideológica. Pero o sea, mi religión es tal cosa y esa es mi orientación ejecutiva. Para los me la dicta mi religión macroeconómica. Se está haciendo muy difícil conseguir datos fiables estadísticos en Puerto Rico. Todo periodista que tú conozcas te va a decir lo mismo. Sí. Nos ha pasado a todos. ¿Y era así antes, Félix? ¿O se pone peor la cosa? Tardaba tiempo, pero se recibía, no sé con cuánta validez eran los números, pero se recibía con mucha más alegría. Tú puedes decir, mira, sí, lo ibas a recibir. Hace un tiempo para acá, diría que 8 años, quizás más, es muy difícil, porque no existe, no están al día. Y eso podemos hablar caso por caso y te sorprenderías lo que no está al día en todo departamento hasta de cultura. Pues hay un punto de consenso entre los bonistas, los que nos quieren explotar hasta el último centavo, y la izquierda o los sectores progresistas. O sea, la falta de transparencia realmente afecta a todo el mundo. O sea, todos nos estamos quejando de lo mismo en ese sentido. La falta de información, pero no hay transparencia, porque aunque hay información, no va a haber transparencia. Yo creo que la información también son dos cosas diferentes, y que haya información no quiere decir que sea transparente. ¿Por qué? ¿Por exceso o por ausencia? Por ausencia. No sé cuánta información me falta a la que yo recibo. Cada vez que yo pido información y recibo información, yo la trato del gobierno con tanta suspicacia que me provoca a mí sentirme mal. Porque, ¿por qué yo estoy tratando esto con suspicacia si me lo están dando? Y ya puede ser el nuevo comienzo de más dudas y más miedo. De que lo que me estén dando, aunque me lo juren, no lo voy a creer. Yo lo que veo también es un poco buscando un concepto que lo agarre todo, que también es una crisis democrática, en el sentido de que no hay transparencia. Todo se queda en la mano de unos expertos invisibles y sus representantes, a saber que esos son los que nos enteramos con nombres que jamás habíamos escuchado, y de repente pues no se participa, los profesores en el caso de la universidad, los profesores no participan en la toma de decisiones, los estudiantes no participan en la toma de decisiones, los no docentes no participan en la toma de decisiones. Es decir, la gente que de alguna manera crea la universidad en todos los grupos, que no van a tener la misma opinión porque son grupos con diferentes intereses, eso se entiende, y entonces nadie se entera, nadie sabe bien, como tú bien dices, esa información no está ahí. ¿Cómo se podría entonces abrir ese debate? Porque es que si no... Desde afuera, porque no soy parte de la IUP, yo creo que la universidad ha abandonado la universidad. Me parece que ya, y espero que no sea irreversible, pero lo siento en todas partes, desde Río Piedras hasta hablando con estudiantes, profesores, caminando por el campus. Yo creo que hay un abandono de la idea de universidad que me preocupa muchísimo, de la gente que está dentro de la universidad. ¿Pero estás hablando aquí? Aquí, en Puerto Rico, aquí, al lado de Río Piedras, donde estaba hace 5 minutos. O sea, que la muerte de Lela también se refleja, obviamente, en ese proyecto que fue o sigue siendo la Universidad de Puerto Rico. Que preexistía Lela, pero fue la carne de... Pero ese Jaime Benítez y todo ese... Evidencia de lo que podría ser el país. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de medios, miedos,
en la crisis neoliberal, en el medio de la gula y la crisis neoliberal, y sobre el periodismo dentro de todo esto. Y estábamos hablando del periodismo primero, y de ahí fuimos a la Yupi, y todo esto también dentro de los medios, cómo se discute. Yo creo que también, y nos encantaría, ya que te tenemos a ti y tenemos a Miguel, hablar sobre los silencios y también hablar sobre las solidaridades. Los silencios en el sentido de que no se dice, obviamente, en los medios, y las solidaridades en términos de esto también, es decir, la amistad, cómo las solidaridades son necesarias para crear proyectos que incluyen también ganarse la vida, ¿no? Sí. Es decir, tener algo para comer, pero también proyectos que incluyen el amor en este caso el amor al periodismo, el amor a desarrollar conocimiento, el amor al pensamiento crítico. A mí, por ejemplo, me encantaría pensar que esto tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con ese amor que le tenemos a debatir ideas, al pensamiento crítico, a esto que seguimos imaginándonos como nuestro país, de alguna forma, porque porque nos parece importante. ¿Tú crees que la última vez que estuvimos contigo, a mí no se me olvida, tú hablaste del amor y tú hablaste de la importancia de ello? ¿Tú crees que hay una falta de amor, Félix? ¿O qué? Yo creo que esta década ha sido la década del abandono. Y el abandono va en contra del amor. A la hora de la verdad, no ha sido la década de la fuga, ni los regresos, ni de la partida, porque tú puedes tener una década del abandono in situ. Tú no tienes que moverte para abandonar. Y me parece que el abandono es lo que a todos nos está reglamentando la vida. Decir que uno lo ve, lo siente, lo padece por todas partes. Hablamos de la universidad, hablamos del gobierno, hablamos de instituciones, de todo, el abandono interno. Y el abandono provoca la falta de amor. No solamente la falta de amor, sino lo peor, el comienzo del odio. Y así que aquí hay una concatenación de emociones, porque se sienten tantas cosas que no se pueden definir, pero comienza abandono. La Yupi comenzó con un abandono. Hace mucho tiempo Río Piedras comenzó con un abandono, no existe. Nadie me puede a mí convencer de que la ciudad de Río Piedras existe. Que yo acabo de venir de ella. No existe. Así que vemos cosas que tienen materia y no existen. Y vemos cosas que no tienen materia y quieren existir. Sí, seguimos abandonando todo concepto, toda institución. No podemos tampoco abandonar toda institución. No se puede. Sí, y siento que ese abandono se ha trastocado en gente piensa que aquí se odia mucho, o que se critica mucho, o que se fustiga mucho. Yo creo que se fustiga y se odia y se critica la capacidad de abandono que hemos tenido. Cuando me preguntan de la universidad ahorita, yo acabo hoy de caminar por el campus de la universidad antes de ir a una librería que todos conocemos. Caminé y yo, que nunca fui estudiante de la universidad, yo venía de vacaciones y veía y no sentí nada. Es difícil decir que no sentí nada porque obviamente si nada me ata porque no fui estudiante, pero yo sentía siempre, cuando soy invitado para clases o para conferencias, un entusiasmo increíble. Y yo lo que sentí fue que allí nadie estaba por nada, ni nada surgía. Me van a fustigar por esto, pero lo siento, así lo siento por todas partes. Yo caminé por Río Piedras el día de hoy. Yo caminé por Caguas el día de hoy. Y todo está abandonado. Es que a veces hasta las preguntas las abandonamos a mitad porque no queremos contestarlas, porque se va a notar el abandono que tenemos del tema de la pregunta. Félix, sé que el planteamiento de que siempre es responsabilidad del individuo y demás es uno de los bastiones del neoliberalismo y cómo se construye su discurso. Sabemos que no queremos caer en esta crítica de que somos los individuos, los responsables y demás. O sea, que hay una crítica institucional que es responsable y que hay que hablar de ella aquí. Ahora, ¿sí te parece que hay algo de los individuos también? De que personas que han vivido en el ambiente académico dentro de ciertos ámbitos de comodidad, me refiero a trabajo, cierta seguridad y demás, no han usado esos espacios necesariamente para adelantar discusiones, para ser partícipes de unos debates públicos,
y de una educación que trasciende los límites de la universidad. O sea, y no quiero aquí entrar, tú sabes, de nuevo, con el pecado mortal que, tú sabes, vamos a arrepentirnos todos en el aire, pero no hay un problema ahí de irresponsabilidad, de que cada vez hay mucho ruido en los medios, pero hay unos grandes silencios, Félix. El otro día yo estaba escuchando una entrevista con este entrevistador español fabuloso de cierta edad que ya no está en los medios, que se llama Pedro Ruiz, y él decía que hay gente en su país, y vamos a hacer esta cita puertorriqueña también, que tiene una inteligencia descomunal que fue secuestrada por la nostalgia. Y me parece que a tu pregunta, la academia está compuesta todas de nostálgicos. Entonces hay un balance entre cómo vivir mi nostalgia, pero moverme hacia el futuro. Nostalgia del confort, nostalgia de la posibilidad, nostalgia del placer, nostalgia de las vacaciones, nostalgia de todo. Y eso es lo que ha hecho realmente que los seres que viven en la academia y que lo han hecho su presente y su pasado, no vean futuro en ella. Ni fuera de ella. Es que muchas veces cuando se entra a la academia se encuentra que se ha cerrado el mundo. Es mucho más fácil entrar a la academia que salir de ella. He encontrado esto de mucha gente. Aunque todo el mundo puede dentro de la academia salir a hacer esas cosas, hay cierta reserva de hacerlo. Y yo creo que hay mucha nostalgia de lo que pudo haber sido con la universidad, con lo que nosotros, las decisiones que no se hicieron, las protestas que no se hicieron al momento, el silencio que hay en estos momentos en la Universidad de Puerto Rico. O las intensidades que no se dieron. Y que no se están dando. Y que me parece que no se van a dar. Que eso es un abandono. Definitivamente. Quisiera ver mucha más intensidad, pero no la veo. Ya, si la veo, ni siquiera la reconocería. Wow. Definitivamente es impresionante el gran silencio que ha habido en los últimos años en la Universidad de Puerto Rico. De eso no hay duda, sobre todo después de un momento de intensidad que tal vez no llegó a la intensidad que debía y que tal vez hoy hubiera sido otra historia. Sí las hubo en otros lugares como en Chile, porque me acuerdo que justo después que hubo ese momento en la UPI se dieron unas cosas en Chile y que hoy otro es el discurso allá. Obviamente con todos sus problemas como lo hay en todas partes. Pero realmente que impresiona mucho la manera en que lo explica. Yo creo que es bien poderoso esas imágenes que estás usando de la nostalgia, del abandono. Y nostalgia por lo que no fue, Juan. Sí, exactamente, también. Ese que existe, la nostalgia por es una construcción imaginaria. Sí. Pero simplemente, por lo menos me queda a mí celebrarte a ti y a Miguel que estemos aquí juntos en carne y hueso, encarnados. Así que con ceniza y sin ceniza. Con ceniza y sin ceniza, exactamente. Así que un miércoles de ceniza celebramos con olor a playa. Con olor a playa. Y le damos las gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico y seguiremos adelante. Muchas gracias. Se fue a las millas este programa. Abrazote. Gracias, Miguel. Gracias, Félix. Hasta luego. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.